Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades y las tramas que nos cautivan. Hoy tenemos una cita muy especial, una que estoy seguro que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que brillan con luz propia y que al parecer comparten algo más que una pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de su última serie, ni de sus proyectos actuales. Hoy vamos a desgranar un rumor, una especulación que ha tomado tintes de verdad para muchos, y que tiene como escenario la mágica ciudad de Lisboa. Si han escuchado bien, Lisboa, la ciudad de los 7 colinas, de los tranvías amarillos, del fado melancólico, y aparentemente del escenario de un gran secreto. Antes de que nos lancemos de lleno en esta intrigante historia, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es gratis, les mantiene al día con todos nuestros contenidos y, sobre todo, nos ayuda a seguir creando este tipo de vídeos para ustedes. No se arrepentirán. Y ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que vamos a contarles hoy es de esas que te enganchan desde el primer minuto. Se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, nombres que para los seguidores de las telenovelas turcas son sinónimo de éxito y carisma. Ambos se conocieron, como muchos de ustedes sabrán, durante la grabación de la exitosa serie Erkencikus, donde sus personajes, Kandibit y Sanemeyn, protagonizaron una química arrolladora en pantalla. Esa química fue tan palpable, tan intensa, que traspasó las pantallas y encendió la chispa de la especulación entre los fans. Se rumoreó, se habló, se teorizó, y la verdad es que a muchos nos encantaba la idea de que esa conexión fuera real. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no suspiraba cada vez que sus miradas se cruzaban en la serie? Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la línea entre la ficción y la realidad a veces se vuelve difusa. Y es aquí donde entra en juego Lisboa. Parece ser que en medio de todo el revuelo mediático y las giras de promoción, tanto Can como Demet tuvieron la oportunidad de visitar la capital portuguesa. Y aquí es donde nuestro gran secreto comienza a tomar forma. Los rumores apuntan a que durante esas visitas, o quizás en visitas posteriores que pasaron desapercibidas, hubo un encuentro, o varios encuentros, que alimentaron aún más las sospechas de una relación. Imaginen la escena, las calles empedradas de Alfama, el aroma a sardinas asadas flotando en el aire, el sonido lejano del fado y, de repente, dos de las estrellas más populares del momento paseando juntos, quizás de la mano, compartiendo momentos que el público no tenía por qué ver. Lo fascinante de esta historia es cómo se ha construido a partir de pequeñas pistas, de coincidencias y sobre todo, de la imaginación colectiva de los fans. Se habla de avistamientos, de coincidencias sospechosas en sus itinerarios de viaje. Por ejemplo, se dice que en una ocasión, ambos estuvieron en Lisboa en fechas cercanas, e incluso se especula con que compartieron vuelos o alojamientos. ¿Podría ser esto solo fruto de la casualidad? Quizás. Pero en el mundo del entretenimiento, la casualidad a veces se viste de oportunidad. Y si hablamos de oportunidades, Lisboa, con su encanto discreto y su atmósfera romántica, es el escenario perfecto para cualquier tipo de encuentro, sea profesional o personal. Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos, han jugado un papel crucial en la difusión de estos rumores. Han analizado cada fotografía, cada like en redes sociales, cada comentario fugaz. Y en ese análisis exhaustivo, la conexión con Lisboa se ha convertido en un hilo conductor interesante. Se dice que en un momento dado ambos publicaron fotos o historias desde la ciudad casi simultáneamente, o que compartieron detalles que parecían confirmar que estaban en el mismo lugar. Esto, para los detectives de corazón que somos muchos de nosotros, es la prueba irrefutable de algo más. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Hasta ahora, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido oficialmente una relación sentimental. Lo que sí es cierto es que su amistad, o al menos su buena relación profesional, parece ser sólida. Han sido vistos juntos en eventos, han compartido mensajes de apoyo en redes sociales, y siempre han mantenido un trato cordial y respetuoso. Sin embargo, la intensidad de la química que mostraron en Erkencikus ha dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo. Y es precisamente esa huella la que hace que cualquier rumor, por pequeño que sea, se magnifique. Y Lisboa se convierte en el telón de fondo perfecto para esta leyenda urbana. Imaginen la belleza de Lisboa, sus miradores con vistas alta
Sus calles llenas de historia, es un lugar que inspira romance, que invita a la intimidad. ¿Sería posible que entre paseos por Belém, visitas a Sintra o cenas en restaurantes con vistas, Can y Demet estuvieran construyendo algo más que recuerdos de un viaje de trabajo? La idea es tentadora, ¿verdad? El gran secreto de Lisboa en este contexto se refiere a esos momentos privados, a esos encuentros que el público anhela pero que los protagonistas eligen mantener lejos de los focos. Además, hay que considerar el contexto. Ambos son jóvenes, exitosos, y están en la cima de sus carreras. El mundo de la actuación, especialmente en Turquía, es un torbellino de eventos, giras y constantes apariciones públicas. En medio de toda esa vorágine, encontrar un espacio para la intimidad, para conocerse de verdad, puede ser todo un desafío. Y quizás Lisboa, con su ambiente más relajado y su distancia de la presión mediática constante de Estambul, se convirtió en ese refugio, en ese lugar donde podían ser simplemente Can y Demet, lejos de los personajes que interpretan y de las cámaras que los siguen. Piensen en la cantidad de parejas famosas que han surgido de rodajes. Es un cliché, sí, pero un cliché con fundamento. La cercanía forzada durante meses, la intensidad de las escenas compartidas, la vida dentro de un set de rodaje, todo eso crea un caldo de cultivo para que surjan sentimientos. Y en el caso de Can y Demet, la química era tan explosiva que muchos esperaban, casi exigían, que esa relación se materializara en la vida real. El gran secreto de Lisboa, por lo tanto, no es solo un rumor sobre un posible romance. Es también la personificación de ese deseo del público de ver a sus parejas favoritas de la ficción unidas en la realidad. Es la fantasía de que la magia que vemos en pantalla no se queda ahí, sino que se extiende más allá de las cámaras. Y Lisboa, con su aura de misterio y romanticismo, es el escenario ideal para alimentar esa fantasía. Podríamos imaginar escenarios: un café discreto en Chiado, un paseo nocturno por la ribera del Tajo, una visita privada a algún monumento emblemático, momentos que, de haber ocurrido, habrían pasado completamente desapercibidos para el ojo público, pero que habrían sido testigos de la construcción de una posible relación. Y es que en la era de las redes sociales, donde cada paso es escrutado, mantener algo en secreto es casi una obra de arte. Quizás el gran secreto no sea tanto una relación confirmada, sino la habilidad de Can Yaman y Demet Özdemir para mantener su vida privada. En un mundo donde todo parece estar expuesto, esa capacidad de proteger su espacio personal se convierte en un logro en sí mismo. Y si Lisboa fue el escenario de esa protección, de esos momentos de conexión al margen de las miradas indiscretas, entonces la ciudad portuguesa adquiere un significado especial en su historia. La especulación sobre su posible relación ha sido un tema recurrente desde que compartieron pantalla. Y cada vez que surge un atisbo de conexión, la gente busca pruebas, busca confirmaciones. Y los viajes a lugares como Lisboa, donde ambos han estado, se convierten en puntos de interés. ¿Fue una coincidencia? ¿Se encontraron allí? ¿Estaban construyendo algo más que una amistad? Estas preguntas son las que alimentan nuestro debate y nos mantienen enganchados a sus vidas, incluso a través de rumores. En resumen, el gran secreto de Can Yaman y Demet Özdemir en Lisboa es una historia que se ha construido en base a la química que desbordaron en Erquéncicus, a las especulaciones de los fans y a la magia que la propia ciudad de Lisboa evoca. Si hubo algo más que una amistad durante sus visitas a la capital portuguesa, es algo que solo ellos saben. Pero lo que sí sabemos es que esta historia, o al menos el rumor de ella, ha capturado la imaginación de muchos, demostrando el poder que tienen estas dos estrellas para generar interés y debate. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este intrigante capítulo de hoy. Hemos explorado el gran secreto de Can Yaman y Demet Özdemir en Lisboa, un misterio que, aunque no resuelto, nos ha permitido soñar y especular. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los rumores y las posibilidades. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar ahí, por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos y por formar parte de esta increíble comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando las historias más interesantes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron algo más que una amistad en Lisboa? ¿Qué otros secretos creen que guardan las celebridades? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido tan fascinante como a mí, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Cani Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y más de todo lo que aman. Hasta la próxima.